2:23 de marzo. ¿Lo tenemos? Damos lectura, lo hacemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que al pasar él por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, que hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Pero él le dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana voy a seguir aquí en Marcos, ya que estuvimos aquí la semana pasada. Y estuvimos, amén, puesto explicándole al pueblo, amén, este pasaje de Jesús, en donde los fariseos, amén, le ponían más importancia a lo que ellos habían puesto, amén, sobre las cosas o sobre la palabra de Dios, pensamientos de ellos, leyes de ellos, ideas de ellos. Según ellos, la ley se interpretaba de esa manera y se tenía que hacer como ellos pensaban. No en la forma que Dios había dado la ley, sino que ellos habían interpretado a la manera de ellos la ley. Y ese es el problema que tenemos, amén. Y el cuidado que debemos de tener en cuanto a qué es lo que la gente adhiere la ley o le pone más a la palabra, si lo podemos llamar en nuestro tiempo. En donde hay personas, amén, le ponen cosas a la palabra de Dios, que la palabra de Dios no es ese el punto. Uno de ellos, amén, es el día de reposo, y de eso vamos a hablar. El día de reposo, la palabra dice que fue hecho por causa del hombre. Pero el día de reposo para el tiempo de Jesús, ellos habían añadido más cosas que lo que realmente, amén, se tenía que hacer en el día de reposo. El día de reposo, amén, se le dio a Moisés para que el hombre descansara un día, amén, porque de todos los días trabajó y hay un día que tenía que descansar. Dios le dio a Moisés para que el hombre, amén, número uno, en el cuerpo físico pudiera descansar. Fue hecho, amén, por causa del hombre. Y se le dio a Moisés y era una ley para los judíos o israelitas. Pero para el tiempo de Jesús ellos habían añadido, amén, porque por eso expliqué que los fariseos, amén, eran intérpretes de la ley, eran también escribas de la ley. Entonces ellos tenían la oportunidad de interpretar la ley, pero aquí hay que tener mucho cuidado qué interpretación le daban a la ley. La ley es clara, amén, pero también tiene fisuras donde se puede añadir cosas, amén, que lo que no es exactamente lo que quiere decir o se interpreta de esa manera. Hablemos de la ley terrenal. En la ley terrenal tenemos leyes, pero de esas leyes, amén, para eso cuando se hace una ley,
lo estudian profundamente y queda escrito en los libros. ¿Qué quiere decir exactamente esa ley? Amén. Por ejemplo, le pongo este ejemplo y quizás muchos lo saben o no lo saben. Por ejemplo, para grabar un video en público, amén, todo el mundo tiene derecho de grabar videos en público. Todo el mundo. Y alguien dirá, bueno, yo no quiero salir en cámara, amén. Bueno, reclamen al gobierno, entonces lo están grabando cuando van a Hawái. Lo están grabando en la calle. Lo están grabando en todos lados. Ahora bien, hay una ley que cualquiera puede pararse siempre y cuando que sea, por ejemplo, si alguien viene y se para allá en la acera y graba de allá para acá, tiene todo el derecho de hacerlo, por ley. Ni un diácono puede ir a reclamar y decirle, ¿y usted por qué está grabando aquí? ¿Cuál es el propósito de grabarlo? ¿Qué quiere hacer con este video? Ni lo intente. La primera, amén, lo que le voy a decir, tengo derecho sobre la cuarta enmienda de la Constitución, que yo puedo grabar, tengo libertad de prensa, libertad de expresión, así que yo puedo grabarlo. Además, estoy parado en la acera y puedo hacerlo y tengo derecho. Eso dice la ley. ¿Están entendiendo? Esa es una ley. Ahora bien, aquí va, y por eso es muy importante conocer un poco las leyes, porque de no ser así, nos metemos en camisa de 11 varas y no sabemos cómo salir. Ahora bien, si se mete en algo privado, ahí sí ya se metió en problema. Dentro de su propiedad, nadie le puede grabar a usted, porque está en su propiedad y ese es privado. La acera es del gobierno, es público, así que no hay ningún problema. Lo que es público le pertenece a la sociedad porque la sociedad paga por eso y no hay problema. Entonces tenemos que saber las leyes y la interpretación que se le da. Ahora, estos hombres, ahora regreso acá para que me entienda bien. Estos hombres tenían la oportunidad o tienen cómo interpretar la ley. El problema es que habían añadido cosas a la ley según la mente y pensamiento de ellos. Y por eso les dije, amén, y voy a recordarles una vez más, y los que no estaban tienen la oportunidad de escuchar otra vez. Por eso es que Jesús en el día de reposo, él y sus discípulos no estaban ayunando. ¿Por qué no estaban ayunando? Voy rápido. No estaban ayunando ellos. ¿Por qué? Porque los fariseos la habían convertido en una costumbre. La habían convertido en una tradición de hombres. Lo habían convertido a la manera de ellos. Lo habían convertido en un ayuno, amén, a la forma de ellos. Ya no era la forma de Dios. Porque en el día de reposo era para adorar a Dios, era para darle honra y gloria a Dios. Era un día donde todos descansaban y adoraban a Dios ese día. Pero ellos, amén, lo habían hecho, amén, a la manera de ellos. De tal forma, amén, que nadie podía hacer nada y habían establecido leyes en donde si alguien hacía algo, por ejemplo, la acusación que le hacen a Jesús es que arrancaron espigas y al arrancar espigas dijeron que están trabajando y en el día de reposo. ¿Era un trabajo? No, eso no era un trabajo, pero ellos interpretaban así. Y ese es el cuidado también de la iglesia en nuestros tiempos, amén, que debemos de cuidar qué es lo que según nosotros, porque mire, estos hombres, amén, según ellos, habían personas que se iban a salvar y había gente que se estaban condenando, amén, pero no era lo que la palabra decía, sino a la manera y a la vista de ellos. Es como que si yo me parara al frente del templo, amén, y que todos entren, o que me pare aquí y empiece a cruzar uno por uno. Usted va al cielo, usted va al infierno, usted va más o menos. ¿Y quién soy yo?
¿Quién soy yo para mandar gente al cielo y mandar gente para el infierno? Pero ellos tenían esa forma, ese concepto, amén, según ellos, que tenían la autoridad, amén, de hacerlo. Peor aún, pensaban ellos que tenían la autoridad moral de hacerlo. Y es el cuidado que no seamos fariseos dentro de la iglesia, porque muchas las veces juzgamos a los demás, amén. Este hermano no vino al ayuno, ok, este va al infierno. ¿Quién le dice? ¿La palabra? Pues demuéstranos si así dice la palabra. Amén. Estoy hablando en referente a un día, si para alguna razón usted no vino al ayuno, amén. Nadie tiene derecho a mandarlo al infierno, ni mandarlo al cielo tampoco. Eso lo tiene Dios. Pero estos hombres se habían convertido, amén, de esa manera. Juzgaban a medio mundo. Y lo peor de todo es que le habían puesto cargas, amén, al pueblo que ni ellos mismos podían hacer. Uno de ellos acusaron a Jesús de hacer milagros en el día de reposo. No te es lícito hacer milagros en el día de reposo porque es pecado. Viene Jesús y le dice, ok, está bien, ahora les pregunto yo, si una de sus ovejitas se enreda y se está ahorcando, ¿acaso ustedes no van y lo desatan? ¿Verdad que lo hacían? Lo hacían. Pero acusaban, amén, cuando miraban a alguien hacer algo que según ellos no estaba bien. Según ellos, no la palabra. La palabra no decía eso. La palabra lo que decía es, la ley dada a Moisés era que el hombre descansara. Pero en el descansar no estaba diciendo que no pudiera hacer nada. No. Podía hacer cosas, amén. Obviamente no era trabajo directamente, amén, para cansarse. Pero ¿quién no podía desatar su ovejita si se estaba ahorcando? O voy un poco más adentro ahora, amén. ¿Quién de las damas, amén, en nuestro tiempo diría, bueno, va a cocinar para sus hijos porque sus hijos van a comer? No, ya está haciendo oficio doméstico, así que ya está trabajando ya y está en pecado. Ese ayuno no sirve. ¿Qué le dijo eso a usted? Y así nos metemos en las cosas de Dios a juzgar cosas que muchas veces no tiene que ver nada, amén, lo que realmente es el propósito. Entonces lo que quiero dar a entender con esto, hermanos, es que debemos de saber qué estamos haciendo delante de la presencia de Dios, que no sean ideas humanas, ideas de personas, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. Y ya vamos a entrar, porque cuando ellos también acusaron a Jesús, mire cómo dice en el 24, ahí tiene su Biblia, 2:24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? O sea, lo que no se debe de hacer según ellos. La palabra lícito es que no es debido, o no está bien, o lo que no se debe de hacer. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que no se puede hacer eso? Le pregunto en esta mañana, ¿será que Jesús vino a quebrantar algo sobre la ley? ¿Qué cree usted? Jesús no vino a quebrantar ninguna ley. Alguien dirá, pero fíjese que en el día de reposo él no lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo porque esta gente le habían convertido en alguna costumbre nada más. Y sabe que Jesús vino a romper con las costumbres, vino a romper con las tradiciones humanas, vino a romper con esas ideas humanas, amén, para que entendieran ellos que el ayuno tenía que ser en relación a Dios, por amor a Dios, no por una costumbre. Por eso no nos debemos de acostumbrarnos a hacer las cosas por costumbre, debemos de hacerlo por amor a Dios. Porque cuando se convierte en costumbre, ya no tiene sentido. La costumbre es que se hace porque los demás lo hacen. Eso es una costumbre. Tradición es porque alguien lo inventó. Y eso no es la forma. Hay que hacerlo por amor, porque amamos a Dios, no porque los demás lo hagan, no porque está establecido. Ese es otro problema. Cuando se establece algo, lo convertimos en costumbre. Y no es costumbre, hermano, no es tradición tampoco, hermano. Amén. Es por amor a Dios. Por eso a nadie se obliga a que vengan en el ayuno, hermano. Nadie está obligado a venir.
Solamente aquel que ame a Dios va a venir a ayunar ante la presencia de Dios. Sencillo. Rápidamente, veamos entonces, dice, pero él les dijo, nunca le hizo lo que hizo David. Cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. Jesús aquí va mucho más allá y los hace despertar rápidamente, porque ellos también estaban acusando a los discípulos, por ese es el problema. Cuando alguien acusa, no se da de cuenta de lo que está haciendo. Si yo lo acuso a usted, fíjese qué es lo que sucede cuando yo acuso a usted. No me doy de cuenta de mis acciones y de lo que estoy haciendo y dejo pasar cosas tan indebido que yo estoy haciendo que no me doy de cuenta porque me fijo en lo que usted hace. Y ellos también se supone como grandes lectores que se creían, grandes intérpretes, grandes hombres de Dios, según ellos, no según Dios, según ellos, interpretaban la ley, leían la ley y de todo, pero se les escapó algo en lo que pasó con David. Y para eso vayamos, agarre su Biblia ahora. Gloria al nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 21. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué pasó aquí? Hay un pasaje muy interesante. Vamos a ir, Primera de Samuel, capítulo 21. Gloria al nombre del Señor. Yo también voy a buscar. Primera de Samuel. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aquí vamos a ver una historia de lo que pasó con David cuando él huía de Saúl. Le voy a ir dando datos. Él huía de Saúl porque lo quería, matarlo. Amén. Acuérdense que cuando Saúl se endemonia, amén, le lanza una lanza a David para matarlo, pero Dios no lo permitió porque no era el plan de Dios. Y el asunto aquí es que él salió huyendo, amén, con los hombres que con él estaban, estoy resumiendo, amén, y él llega hambriento. Aquí vamos a ver 21, ¿lo tiene? Leamos lo que dice. Vino David a Nob al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me mandó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes en mano? Dame 5 panes a lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común. Póngale mucha atención a esto. Pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Póngale mente también a esto, pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la preposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Amén. Vamos a parar aquí. Voy a explicar, amén, profundamente esto y preste mucha atención. En la mesa, amén, o delante de la presencia de Dios, en el lugar santísimo, había un lugar en donde se ponían 12 panes diarios. Estos panes, amén, se cocinaban diario, amén, y diario se cambiaba y se ponía delante de la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Amén.
Lo que significa es que la presencia, amén, y la provisión de Dios nunca faltaría para Israel. Recuerde que el pan significa vida, significa alimento. Por lo tanto, Dios mandó a los sacerdotes, amén, a que nunca faltara pan en la mesa. Y esa palabra que nosotros tenemos hoy día, que nunca hace falta pan en nuestra mesa. ¿Qué queremos decir con eso? Que la provisión de Dios siempre va a estar ahí. Cuando digo provisión es que Dios siempre va a tener algo en nuestra casa, va a proveer de lo que nosotros tenemos necesidad, que es el pan de cada día. Amén. Ahora bien, eso lo que significaba era que Dios siempre iba a estar con ellos proveyéndoles de pan. Ahora bien, pero este pan no era cualquier pan. En la ley, amén, en Levítico, amén, y Deuteronomio se le da a Moisés, amén, cómo se debía de preparar este pan, porque no se podía hacer cualquier pan. Era un pan especial preparado por los sacerdotes para que ellos lo pusieran delante de la presencia de Dios. Otro dato es que este pan no lo podía comer cualquier persona. No era como para darle a la gente ahí que comieran el pan. No. Acuérdese que estaba en el lugar santísimo delante de Dios, en el arca. ¿Qué es el lugar santísimo? Es el lugar donde estaba la misma presencia de Dios. Y al momento de que esos panes estaban en la presencia del Señor, se convertían en pan sagrado, pan santo. No era cualquier pan. Amén. Y por lo tanto, nadie o ninguna persona podía comerlo. Los que tenían derecho de comerlo, amén, eran los sacerdotes. Nada más ellos podían comer ese pan. Y ahí nadie más. Ahora bien, resulta que David estaba huyendo, amén, de Saúl. Y cuando él llega a este lugar, hermanos, cansado, hambriento, sediento, sin nada iba. Y lo primero que encuentra es el lugar, amén, o un tabernáculo, o el tabernáculo de Dios, si lo llamamos de esa manera. Con hambre, con sed, con todo, amén. Llega, amén, y le dice al sacerdote, ¿qué tienes en mano? En otras palabras, ¿qué me ofrece? Claro, el sacerdote lo vio con hambre. Y usted sabe cuando una persona se ve que tiene hambre. No lo necesita decirlo. Si me salió huyendo, venía hambriento y todo, el sacerdote sabía. Por eso no le responde. Lo que David le dice es que ¿qué tienes en mano? ¿Qué me ofreces, sacerdote? Y viene él y le dice, no tengo pan común. Muy importante poner atención, pan común. ¿Qué es el pan común? Es el pan que come la gente normal. Es el que se cocina debajo de la brasa, lo meten en el horno, no sé cómo lo preparaban en aquel entonces, pero resulta que es el pan común, pan normal. No tengo. Pero ese sacerdote, hermanos, amén, rompe, amén, todo, amén, y aquí es donde podemos decirle, amén, de que este hombre pensaba ya, amén, en el futuro, en la mente de Dios, porque aquí es donde los fariseos, hermanos, amén, entran en un debate, amén, y empiezan a una discusión que no le hayan salida. Porque este hombre o este sacerdote inmediatamente, amén, ve la necesidad que hay. Pero no se agarra, amén, de algo y amén, y puede decir, bueno, la ley dice que solo nosotros debemos de comer este pan y que esta gente no lo pueden comer. Quiero que entiendan bien esto. Este hombre pensaba ya, amén, en la mente de Dios, porque él rompe, amén, el protocolo que hay. Ese pan no se le podía dar a cualquier persona.
ahora mismo, amén, es un hombre, amén, que está hambriento, amén, y lo único que se puede ofrecer es el pan sagrado. Le pregunto yo, ¿tenía derecho de David comer el pan sagrado? ¿Qué cree usted? ¿Tenía derecho de comer el pan sagrado o no tenía? ¿Qué cree usted, hermano? David sí tenía derecho, acuérdese que ya estaba ungido. Era un ungido de Dios. Tenía el derecho. Pero ahora, ¿y los que estaban con él? Es que el pan no solamente era para David, le pidió 5 panes, normalmente, amén, o la ley era 12, amén, encima de la mesa. Los 12 representan un pan para cada tribu de Israel, acuérdense que eran 12, por lo tanto eran 12 panes. Ahora David pide 5, le dan 5 panes para dárselo a los que con él estaban. David tenía derecho, podríamos decir de esa manera, porque estaba ungido. Y lo mismo pasa con Jesús. Y fíjense que con Jesús, en el día de reposo, él no ayunó ese día. ¿Por qué no ayunó ese día? Tenía derecho. Era el ungido de Dios. El que hace la ley puede violar la ley. No hay problema. Porque él hizo la ley. Además, Jesús no vino a violar la ley, vino a cumplir la ley. Entonces no estaba infringiendo la ley. Él fue el que hizo la ley. Amén. Eso es como el alfarero, tiene esta autoridad sobre el barro, amén. Él lo hace y lo deshace a la manera de él, porque él es el alfarero. El barro no le puede decir al alfarero, no me hagas así, es que no me gusta, no quiero, no tiene derecho, porque el derecho lo tiene el alfarero sobre el barro. Y lo mismo es la ley. Amén. Rápidamente entonces, amén, lo que sucede aquí, le da el pan y los hombres comen. Ahora, la pregunta, amén, que hace el sacerdote es únicamente y sencillo y fácil de entender. ¿Se han guardado ustedes? ¿Se han cuidado ustedes? ¿Se han santificado? Esa es la pregunta. Usted leyó, no voy a entrar en detalle ahí, amén, porque él les pregunta, ¿se han guardado? Ahora quiero llevarlo a otra dimensión. Los panes estaban específicamente para los sacerdotes. Ahora bien, se le da a los hombres comunes, se le da el pan sagrado a ellos. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Y eso muchas veces también nosotros como seres humanos no le ponemos atención a la necesidad que hay, sino a la forma de nosotros de interpretar la palabra es que lo ponemos primero. Pero el problema es que según nosotros, no es la necesidad ni en el impacto que va a hacer en la vida, sino lo que nosotros pensamos y anteponemos primero, amén, el deseo, el pensamiento y el conocimiento. Según nosotros que está mal esa persona y no tiene derecho. Si el sacerdote se hubiese puesto en lugar de nosotros hoy día, amén, como creyentes que muchas veces anteponemos nuestros deseos, él hubiera dicho, no hay pan aquí porque ustedes no son dignos de comer este pan. ¿Sabes que muchas veces actuamos de esa manera? En lugar de llevar el amor, en lugar de llevar la misericordia, anteponemos primero lo que nosotros pensamos. Este hombre aquí no, este sacerdote no puso lo que él piensa ni lo que él cree, amén, sino en ese, por eso le digo que él estaba pensando en el futuro. ¿Cómo iba a ser el futuro de hoy día? ¿O cómo iba a ser en el futuro, en el tiempo de Jesús? Él revienta eso por un lado y dice, aquí tengan porque ustedes tienen necesidad. El pan era un símbolo nada más. Lo que representaba para el pueblo y lo que representaba en ese momento es un símbolo. Así que ustedes coman, pero no hay ningún problema, llévense, aquí están.
no puso lo que él pensaba, lo que él creía, o lo podríamos llamar para nuestro tiempo, la doctrina de las iglesias de hoy día. No, es que mi doctrina mía no permite eso, así que no hay que hacer eso. Mi doctrina mía, lo que yo he puesto en la iglesia, dijo alguien, nadie puede pasar por encima de ellos. ¿Iglesia? Porque hay gente que le cree, mi iglesia. Digo yo, ¿y cuánto le costó? Hay líderes que se presentan así, mi iglesia. La iglesia de Dios. Somos líderes, somos pastores, somos ministros por la iglesia. El día que te va a la iglesia, ¿qué somos? Nada. Eso debemos de entender. Eso de mi iglesia, olvídate, no es tuyo. El día que la iglesia se va, se queda solo. ¿Y qué es usted? Nada. Y lo mismo pasa aquí. Estos hombres sabían muy bien, fíjense que esta gente sabía, por ejemplo, el sacerdote sabía, amén, la necesidad que hay y no anteponer, quiero decir, no pone en primer lugar lo que él piensa, lo que él cree, lo que él ha inventado, lo que él ha interpretado, amén, y según lo que él ha entendido así debe de ser. No, pone la necesidad primero. ¿Hay necesidad? Por ejemplo, yo he escuchado en vídeos de hermanos de la casa, pero tan profundamente que eso no puede pasar. Mire cómo sucede. Si alguien peca en la iglesia, hermano, hablando de hombres líderes activos, si alguien peca por alguna razón, amén, que no le vuelven a hablar. ¡Pecador! ¡Hijo del diablo! Y lo que le decía la semana pasada, no le hablen, iglesia, no le hablen. Es un hijo del diablo. Pero cuando se para, dice, hay que amar al prójimo. Hay que amar. Está todo al contrario, está de cabeza, está Dios que lo pusiera. ¿Cómo se pone a hablar de amor cuando está diciendo que no hay que hablar del hermano que pecó? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al hermano que pecó? Miren lo que pasa con Jesús. Por eso es muy importante, hermano, entender la palabra. Miren, ¿qué pasa con Jesús cuando él hallaba a la mujer en el acto? No es que se inventaron. No es que escucharon por ahí, en el acto se lo traen a Jesús. Jesús, la ley dice que esta mujer lo tenemos que apedrear nosotros. Si Jesús pensara como ellos, no, hombre, le hubiera dado cárcel y le pedréñenle. Es una pecadora. ¿Quién no peca aquí? Y se atreva a levantar la mano, le tiro con la Biblia encima. Pero muchas veces se nos llena el fariseísmo también. Creemos que somos los mejores, somos los únicos y no hay otro que nosotros. Y hasta miramos de reojo, porque eso era el fariseísmo, amén. En el templo, amén, cuando este hombre, uno de ellos, orando, miraba al publicano de reojo, hermano, y decía todo lo que él era. Imagina eso. Porque según ellos no había otro como ellos. Mucho cuidado con eso, hermano. Porque muchas veces aparentamos ser un don perfecto, hermano.
Tengo allá, tengo una hacienda por ahí, tengo 40 cabezas de ganado, de los mejores. ¿Usted le cree? No, ni una palabra de creo. Está poniendo mi ejemplo, hermano. ¿Sabe qué he aprendido yo? Y por eso se lo digo. ¿Sabe qué he aprendido yo? Nada. Pero vaya a verlo. Que fue así. Un sermón caído. Cuando va a por eso ¿qué hace el parecerismo? Eso, el orgullo, la vanagloria. Por eso tengan mucho cuidado ustedes. Comentamos lo que no es cierto, lo que no es verdad. Y eso vive el mundo hoy día. Y el mundo vive, hermanos, amén. Y muchas veces la iglesia vive de esa misma manera. Solo vean nada más los perfiles que tiene la gente. ¿Qué tengo aquí? De que publica aquí, publica allá, y vaya a verlo. Nada. ¿Le sirve de edificación? No le está edificando. Lo que debemos de buscar, ¿qué es lo que edifica? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que buscamos con eso, hermano? ¿O qué es lo que la palabra busca, amén, para nuestra vida, amén? Miramos aquí que todo eso, hermano, lo que nos lleva, hermano, es una mentira. Y muchas veces nos gusta vivir en una mentira, amén. Pero la palabra viene y nos revela, la palabra es de verdad y la palabra nos descubre. Delante de Dios no podemos aparentar. Delante de Dios somos lo que somos. Delante de Dios desnuda nuestro corazón, nuestra alma. Y Él nos conoce a cada uno, hermano. Ante el mundo podemos, amén, aparentar. Pero delante de Dios no se puede aparentar. Denle su ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Amén. ¿Por qué le digo fariseísmo? El fariseísmo porque ellos querían que la gente los mirara que eran los perfectos. Por eso mucho cuidado si se le mete ese espíritu a usted. A mí me gusta que me vea la iglesia tal y como soy. Bravo, enojado, gritón. Prefiero así. Eso es lo que soy. Ustedes me conocen. No voy a aparentar un fariseísmo, hermano. Soy tal y como soy. Aquí no voy a inventar. Y no voy a aparentar una familia perfecta, hermano, porque eso no existe. Eso no es real, hermano. Tal y como somos. Claro, nos gustaría que nuestros hijos, nuestras familias fueran perfectos, pero no hay, eso no es verdad. Pero nos gusta aparentar. Fariseísmo. ¿Qué hacían los fariseos? Caminaban, mire, por eso Jesús le llamó sepulcro blanqueado. Por fuera, con su esposo, con su gobierno, que Moisés les había dado por ley, y caminando. Todos miraban a alguien venido, el vecino viene a y se pone a rezar. El Padre Nuestro, y todo pasaba el vecino seguía, se venía otro Padre Nuestro. De tal manera que lo que querían ellos, que los vieran que eran
santo, que era perfecto. Pero ¿sabe qué es lo que en realidad era? Lleno de iniquidad, lleno de violencia. Por eso Jesús, amén, los reprendió todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos aparentaban una vida, amén, que no era conforme a la voluntad de Dios. Por eso, amén, lo que miramos aquí en Marcos, amén, Jesús, amén, no entra, amén, a hacer la costumbre de ellos, porque ellos lo habían cambiado. Vamos a ir rápido porque no se nos va el tiempo. Entonces le dice aquí en Marcos, regresemos otra vez. Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito? O sea, David no debió comer eso. No tenía por qué. Pero ellos habían evitado eso. Mira, ese es el problema. ¿Será que ellos no habían leído eso? Habían leído. El problema es que no les convenía sacar eso en ese momento. Por eso hay gente que no saca, amén, trata de ocultar lo que él está haciendo, amén. Pero sí saca lo que los demás hacen. Así cualquiera, ¿verdad, hermano? Por eso en una corte el juez escucha primero al bien acusado. A ver, acusado, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Ahora vamos a explicar el testimonio del acusador. ¿Qué fue lo que pasó con el vecino? Ahí sí va a decir la verdad. Por eso hay un momento donde ellos también agarran la Biblia y ponen la mano aquí y juramentan. Amén. ¿Alguna vez usted ha firmado en otro momento donde dice, yo firmo este testamento, que claro que lo que estoy diciendo aquí es verdad y no me aplican perjurio, y entiendo aquí que lo que voy a decir es verdad. Al momento que usted firma eso, ya se autónomo. ¿Sí? Por ejemplo, para ganar documentos de motor y por ejemplo, para competir, usted tiene que poner ahí un poco correctamente, claro. Que lo hizo, no lo hizo, fue o no fue, las cosas que se tienen por eso. Porque si una investigación lo haya con usted que vivió en eso y firmó abajo, consciente, ya lo sencillo. Ahí lo mismo pasa en una corte, se escucha. Entonces, cuando pone la mano sobre él y levanta la mano y dice, sí, lo que voy a decir es verdad, lo que empieza. Por eso no van a mentir, porque si lo van a hallar mintiendo, por eso es una corte que todo el mundo quiere y todo el mundo respeta, ¿no? ¿Ha visto? Cero celular, ahí sí guardado el celular, apagado de una vez. Porque si suena, amén, y el guardia escuchó, para afuera. No es que tengo visita. Bueno, no está respetando. La iglesia que aguanta de todo. Chillidos, ronquidos a veces. Gritos. Vaya en una corte. ¿Usted cree que va a estar así como estamos ahorita en una corte? No voy a hacer que se caliente la corte. Amén. Pero el asunto es, lo que quiero dar a entender es que ellos, amén, querían, amén, que los demás hicieran y sacaban las cosas de los demás, pero ellos se cuidaban de esto. Y aquí Jesús no deja nada al azar. Ustedes están diciendo esto, que es ilícito. Bueno, le dijo, les voy a citar entonces lo que leímos primero en Samuel. Vamos allá, les digo, y vamos a ver qué fue lo que hizo el sacerdote Abiatar con ellos. Que muchas veces sabe una cosa. Usted no necesita maltratar, no se vea mal. Usted necesita que la verdad. Además, no es obligado a las cosas. Yo tengo mi principio, yo he entendido a través de la palabra y yo creo que tengo que
No es lícito comer, dice, sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban, o sea, a los hombres. ¿Quiénes eran? Hombres comunes. El pan no era para ellos, no era lícito. Pero ¿por qué Jesús aprueba eso aquí y lo trae como ejemplo? ¿Por qué? Eso es una buena pregunta. ¿Por qué lo aprueba? Porque Jesús aquí no lo está condenando. Debemos entender eso. Jesús no lo está condenando. Jesús lo está aprobando, amén, y lo trae como ejemplo. Y los que con él estaban también comieron. Era un símbolo de la provisión de Dios. Lo único que los sacerdotes están interesando que han cuidado y hemos cuidado desde hace 3 días. ¿Por qué lo hizo? Por la necesidad. Por ejemplo, en un matrimonio que no esté casado, por ejemplo. Escuche bien. Y que venga la persona y diga, fíjese que yo quiero presentar. El fariseo va a decir, no, están en pecado. Que lo lleven allá al sacerdote. La pregunta, ¿qué pecado tiene el? No, ¿verdad? No vamos a entender lo que nosotros creemos que es malo. No condenó a la mujer. Si no condenó, ¿quiénes somos nosotros para condenar? Hay que corregir. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo vamos a impactar esas vidas entonces si anteponemos primero nuestras ideas? Por ejemplo, he hablado con ¿cómo vamos a llegar a ellos si los rechazamos? ¿Cómo llegamos a una transformación? ¿Cómo llevamos el poder del Evangelio a ellos si los denigramos, si los humillamos, si los echamos fuera de acá? ¿Cómo vamos a llegar a ellos? ¿Estamos peor que los fariseos? ¿Estamos peor? Por eso debemos de quitarnos esas ideas tan retrógradas que nos retroceden 70, 40 años atrás de la edad de las piedras, hermano, y no traer lo que realmente dice la palabra de Dios. Y Jesús aquí rompe eso y dice, ¿acaso ustedes no saben lo que pasó con David? Me están juzgando a mí y no han leído lo de David. Le dio los panes, comieron ellos, y no era lícito para ellos también. Y ustedes me están acusando ahora, amén, de que mis discípulos están plantando espigas, están comiendo en el día de reposo y que no es lícito eso, que no debe de hacer. Ustedes han comprendido en una tradición lo que ustedes quieren hacer con el alimento del día de reposo. Y si era perdón, el Deuteronomio 23-25. Por eso les digo que debemos estudiar un poco más para entender lo que Jesús dice que era lícito y no era lícito. Por ejemplo, que levantar espíritu también dice que hay una ley sobre eso y que Jesús sabía muy bien y por eso lo estaba haciendo. Tiene la Biblia 23-25 del Deuteronomio, Antiguo Testamento. Voy a dar tiempo para que todos los dos días de esta manera vamos a Deuteronomio 23-25. ¿Lo tienen? Mire cómo dice 23-25 de Deuteronomio. Cuando entres a la mies de tu prójimo,
podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Era válido? Yo pasaba en el terreno de hermano, veo una naranja, está dulce, me la agarro y como, no hay problema. Ya meterle mano para llevar y es otra cosa. Y fíjense que hay otro, fíjense, mire cómo dice el 24, lea el 24 para que me entienda, porque quizás alguien no está entendiendo. Ahí dice el 24, cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cesto es la canastita para llevar, porque hay gente que por eso aclara muy bien. No es que agarró para probar nada más, sino es para llevar. Y aquí dice, mas no pondrás en tu cesto. Correcto. Porque hay gente, hermano, que usted le da la mano y le agarra hasta la pata, hermano. Pero a lo que voy es que regresemos ahí. Era legal lo que Jesús estaba haciendo con los discípulos, era legal. Era legal. Tenían hambre. Pero lo que no podían hacer era traer una hoz. ¿Sabes qué es la hoz, hermano? No, hermano, ya se los olvidó y no conocen la hoz. La hoz es el coger que da una vuelta, agarra un montón y eso no era aprobado por un lado. Solamente se arrancaba y se comía, se arrancaba y se comía. Era legal lo que él estaba haciendo. Pero ellos estaban demostrando que es ilegal porque era en el día de reposo. O sea, Jesús no tenía que hacer esto. Pero Jesús, amén, no les trae aquí, le trae de David. Pero si seguimos estudiando, nos damos cuenta entonces que era legal lo que él estaba haciendo. Por eso le dije, de ninguna manera, lo vino a cumplir. Y si no hizo nada en el día de reposo es porque ellos habían ido hasta lo último en la exageración, en el legalismo, amén, de hacer las cosas a la manera de ellos. Y Jesús aquí le estaba diciendo, la manera de ellos. Imagínate si Jesús hubiese hecho a la manera de ellos. Ahí lo hubieran aplaudido. Ya vieron, van a decir, Jesús aprobó lo que nosotros hemos dicho por años y lo que enseñamos. Jesús no aprobó nada de lo que ellos habían hecho. Pero hay cosas muchas veces que nosotros no vamos a hacer, porque si lo hacemos quiere decir que estamos aprobando lo que los demás dicen. Por ejemplo, hay ideas que se meten dentro de la iglesia, yo no sé de dónde le pasa. Por eso la palabra que, porque muchas de las veces yo oía a alguien decir, no, dice, porque ese pastor tiene 50 años de ser pastor, dice, y ese sí sabe. Y ese pobre lo están manejando. ¿Sabes qué quiere decir que lo están manejando? Le están diciendo cómo debe de pastorear. Hace años atrás yo me topé con una pastora aquí, pero en una ocasión le pedí el lugar para hacer un evento. Y me dice la pobre, digo pobre, y dice, mire hermano, me dice, yo no puedo hacer nada porque me dice, los diáconos y los niños me tienen matado a vida. No dice nada. Ya le entendí. Que lo tenían a ella manejándola a la manera de ellos. Usted no estaba pastoreando. Lo estaban manejando para pastorear. Y es lo que pasa hoy día con los niños. A todos no nos gusta la oración que se extienda mucho. Hable que tú tienes un poco. Y como hablaban los primeros mandamientos allá adentro. Cuando digo mandamientos, hay iglesias donde los que más apoyan son los que más.
manejan a los pies, manejan a medio mundo, hermano, porque tienen plata hasta para dormir encima, hermano. Cuando digo dormir encima, estoy hablando literal, hermano. No que tire 1000 pesos y se cueste encima, no, eso no es nada. Todo lo que manda. A los hijos hay que ponerles en disciplina, no los ponen. Inmediatamente van a la oficina, hablan del pastor, mire pastor, es verdad que mi hijo hizo esto, pero usted sabe que... ¿Entiende? Bueno, el pastor está bien, hermano, entender la situación y la familia, entendemos, hermano, amén. Que pasan la manita del niño de 3 meses, hermano, al todo eso. Para que no digan que no se hizo nada 3 meses de disciplina. Que toda la espalda ahí, después de los 3 meses regresa otra vez donde está. Toma que mama. Y ese es el problema, hermanos, hermanos, el pastor está maniobrado por la iglesia y la iglesia lo manda y el pastor haga eso, a él lo manda en lugar de dirigir a la iglesia. Por eso, el cuidado que debemos de tener y a la palabra. Y en la palabra, y lo he aprobado también, que así debe de ser. Y en la palabra, caigo con que caer. Si soy yo también me voy a tener que pensar. No hay que recibir. ¿Para qué? Para la sanidad de nosotros como individuos y la sanidad de la iglesia. ¿Para qué la iglesia esté sana? Una iglesia sana, mire hermano, pasarán hasta huracanes encima, hermano. Pero va a ser como la palmera. Pasa el huracán, mire la palmera, porque diría, ya cayó. No, todavía no. Pasa la tormenta, 24 horas después, otra vez lo mismo, como estaba. ¿Qué pasó? Está profundizado, está sano. Ahora la palmera que no estaba sana ya se lo llevaron, ya hermano, ¿de qué tiempo? Cierro con esto, hermano. Jesús cierra con esto y le dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Aquí explica bien. ¿Por qué Dios dio un día de descanso a Moisés? Por ley. Expliqué la semana pasada. Número 1 para los obispos. Descanse. Ni siquiera el domingo, pues. Mire, la generación de nosotros, yo no tengo ningún problema en decirle, hermano, que pare, porque de verdad que a nosotros no nos van a obligar a trabajar, hermano. La generación de nosotros, digo nosotros que no todavía. Es raro ver a uno de nosotros quedarse en casa acostado por 2 o 3 días sin hacer nada. Los hermanos están aquí, estarán de acuerdo. O alguien dice, voy a dar a mis 2 días de descanso. El primer día se la pasa bien, ya la tarde un poco molesto porque no hizo nada. Ya el segundo día dice, no, esto no es para mí, yo tengo que hacer algo y busca qué hacer. Estamos acostumbrados a eso. Por esa misma razón que le dice Dios a Moisés, de plano que estos hombres eran los mismos, trabajaban y no les importaba darle. Y le dice Moisés, tengan un día de reposo, un día de descanso también. ¿Y para qué? Para que ese día se dediquen a Dios. Y se dediquen a buscar a Dios. Y por eso nosotros también no tomamos el sábado, tomamos el domingo. Pero no es porque sea por ley. No es porque sea por ley, sino porque es la forma, amén, en que las naciones tomaron, amén. Y fíjese que a nivel mundial el domingo nadie trabaja, no solamente aquí. Si se da de cuenta, a nivel mundial nadie trabaja. Se tomó esa decisión, no tengo los datos, por alguna razón
Se tomó eso porque el domingo nadie trabaja. Incluso hay lugares que por ley no se trabaja. Aquí por ley no se trabaja. Y si se trabaja, pues doble o triple, no sé cuánto. A mí me resulta, no se trabaja. ¿Por qué? El cuerpo necesita descansar. Descanse. Venga, descanse en paz, solamente descanse. Descanso, ¿verdad? Y fue establecido eso, amén. Entonces fue hecho para, dice Jesús aquí, por causa del hombre. Escuche bien esto. ¿Por qué Dios lo hizo? Por el hombre. Y Jesús sigue diciendo por causa del hombre, pero fíjense algo muy interesante. Y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, no es por el hombre el día de reposo. Y donde aclara perfectamente es cuando dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Quiero aclarar con esto. Lo que quiere decir Jesús aquí es que no hay un día en específico para santificarnos para Dios. Aclaro esto porque mucha gente solamente agarran el sábado. Usted ya sabe a qué me refiero. El sábado no trabaja, no, pero solamente ese día, solamente se guarda, se cuida, amén, que no diga nada que ofende a Dios según ellos, y solamente ese día. Al pasar ese día, vuelve la vida como que no supiera Dios. Y lo mismo aplica para nosotros lo que dijo Jesús. El Hijo del Hombre, dice, es Señor aún del día de reposo. O sea, no es un día, es todos los días. No es el domingo nada más. O sea, quítese la idea. Es que el domingo, fíjese que yo no voy a hacer ninguna maldad porque voy a la iglesia el domingo. Usted está diciendo con eso que los otros días sí tiene libertad. Todos los días. Fíjense que para comer, ¿verdad que todos los días? ¿No? Y la necesidad de Dios también es todos los días. No es solamente un día en específico, no. Quitémonos esa idea, porque podemos pensar, es que solo el domingo yo puedo ayunar. Solo el domingo yo voy a la iglesia. Cuando de hecho solo el domingo bien. No se les quitó los católicos, siguen todavía. Pero lo que voy con esto, escúcheme bien esto, quizá por alguna razón usted no viene, amén. Usted sabrá con Dios, usted sabe, amén. Pero lo que quiero dar a entender con esto es que no solamente que nos cuidemos el día domingo, ni el día sábado, sino que es todos los días, todo. Ya no hay días. ¿Qué es lo que quiso dar Jesús? No hay tiempo señalado, no hay días, no. Todos los días debemos de guardarnos y cuidarnos para Dios. No es solamente un día, porque necesitamos día tras día, minuto tras minuto. Así que no hay días, no hay fechas, amén, sino que es todos los días. Aquí se eliminaron todo, hermano. Obviamente descansamos nosotros el domingo y dedicamos ese día para Dios, pero no quiere decir que solamente ese día. Mañana nos vamos a guardar como nos guardamos hoy también. Bueno, esperamos así, ¿verdad, hermano? Nosotros nos guardamos el domingo y el lunes, mire, ya todo desbaratado otra vez, entonces nada nos está sirviendo, de nada. Jesús dijo, aún en el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor desde aún en el día de reposo. O sea, no es solamente un día, que así termina. Por eso siempre hay un tipo que dice, oye, nosotros no tenemos vacaciones, refiriéndose a eso. No dice nada de eso. Lo que se está refiriendo es en cuanto a su salvación, no hay vacaciones. No hay vacaciones materiales, hermano. Como le digo, le pagan 2 meses, ¿no? Pero que no descuide, es lo que estamos hablando. No descuide su salvación. Alguien me preguntaba otra vez, hermano, si puedo agarrar vacaciones y irme a otro lugar, vaya y que no compromete su salvación. Sí.
Y no comprometas, ¿pero qué quiere decir con eso? Que no se olvide de Dios. Que no se olvide. Tiene oportunidad de congregarse por allá mientras que está de la congregues, busque de Dios. Porque muchas veces tomamos el evangelio, es que si yo voy, me pierdo. No, si ya está perdido, ya. Si voy allá, no sé, a las cataratas, creo que me voy a perder yo de mi camino. Usted está perdido, ¿qué piensa? Usted puede estar perdido estando dentro de la iglesia. No necesita ir para ir a perder, está perdido aquí adentro. Porque el que busca a Dios lo va a buscar aquí, va a buscar allá. Si tiene, amén, escúcheme esto, tiene el hábito de orar, no sé a qué hora de la mañana en su casa, ese hábito lo va a llevar donde quiera que esté. Esté en la montaña, esté en China, esté en Rusia, donde quiera que esté, ese tiene su hábito, se levanta, empieza a orar, presentar su vida delante de Dios y no importa dónde esté trabajando, esté de vacaciones, esté enfermo, lo que sea, ese hombre tiene un hábito de buscar a Dios de esa manera y así lo va a hacer porque esa es su manera, su hábito de buscar a Dios. No necesita, amén, estar lejos ni cerca, amén, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esa es su forma de buscar a Dios. ¿Para qué nos complicamos? Porque muchas veces ponemos parámetros nosotros, porque estoy hablando de los fariseos. Yo le puedo decir, hermano, que ya se perdió ya, hermano. Yo le puedo decir así, y a la siguiente semana yo voy a estar de vacaciones, hermano. Peor que los fariseos. Es que le decía la otra vez. Esos hombres también tan rígidos también, después vamos a entender un poquito más, tan exagerados también, tan de una forma que toman el evangelio a su manera, tan bravos, hermanos, que hasta regañan a la iglesia, hermano. Pero en su casa ni los respetan para empezar, hermano. Tan rígidos que son, ni la mujer los respeta, hermano. Sí. Gloria a Dios por las damas aquí que respetan el hogar, respetan el matrimonio, y los diáconos líderes tienen la libertad, amén, de predicar el evangelio como es. Se imagina, hermano, con un líder con su mujer que no respete el hogar, no respete el matrimonio. Mire, no tuviéramos cara de parar aquí, hermano. Imagínense que yo le digo, hermano, busque la santidad. Usted ve a mi mujer todo desbaratado. ¿Cómo le pasó a un locutor de radio? Yo creo que los locutores están ahí para preparar, hermanos, este culto que va a ser este día de hoy, va a haber bendición, y bienvenidos sean todos, los invitamos a todos, aquel que no conoce de Dios también, vengan aquí, va a haber palabras. Y como hoy día está en internet y en Facebook y todo, las redes, hermanos, y de que me dijo un amigo, que tu mujer que se vaya, porque mirando está haciendo un TikTok. El pobre hermano, que nosotros prediquemos eso, que el hermano predique y su mujer ridículo. Vaya a verlo. Ahí me dio. Pero que me refiero es que imagínate un líder parar aquí, el pastor parar aquí, con nosotros parar aquí, decir un montón de cosas y nuestra familia también. Cuando los hijos de Dios, que no seamos fariseos en este lado, pero que nos cuidemos, por favor, porque no ser así también, Dios que fariseos se cuiden. Y hay un pueblo que nos está viendo. Con esto no estoy diciendo que somos perfectos, nosotros no somos perfectos. Busca una iglesia perfecta, aquí no es. Aquí no está. Amén. Líderes perfectos no van a ver. En algún momento usted me va a ver con los pelos parados, enojados. Si cree que no me enojo ese día, se va a decepcionar.
siente que yo me enojo y no me enojo, hermano, estoy bravo. ¿Para qué le voy a decir? Hermano, yo soy más que casi como está diciéndole que la verdad. Esto es su. Yo el mundo ya me conozco. Con los pelos parados. Hermano, mi mamá lo es. Déjenme un paso a Dios. Eso es lo que es. Terminamos.